Padre Santo, te doy gracias por esta oportunidad que nos das a mitad de semana de seguir avanzando en nuestro estudio, en este reto que nos pusimos como iglesia de poder estudiar, inquirir en tu palabra para conocer más acerca de este tema de señales, prodigios y milagros, Dios. Gracias porque tú nos has traído hasta aquí y hemos podido ir avanzando, estableciendo el fundamento, comprobando, comparando la escritura con escritura, versículo con versículo, Señor, palabra con palabra, para poder comprender perfectamente bien este tema. Te rogamos que tú nos sigas bendiciendo, que nos sigas ayudando y que nos lleves a poder terminar este estudio, Señor, y habiendo crecido, habiendo entendido mejor todo este tema. Así es que en tu nombre nos ponemos, porque esto se trata de ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, la semana pasada entramos a ver lo que es la sanidad divina, ¿sí? Y dijimos que Dios sana. O sea, ese es un principio. Dios sana. Dios sanó, sana y sanará siempre, porque Él tiene el poder. Pero comentamos que Dios sana a través de varias cosas. Una, a través de los procesos naturales del cuerpo. O sea, el mismo cuerpo, ¿sí? En un proceso natural de pronto nos puede sanar, como la gripa. O sea, decir, tú puedes tener gripa y si te cuidas sin tomar medicamento, es muy probable que a la semana tu mismo cuerpo los echó, crea las defensas y sales adelante. Pero también sana Dios a través de la ciencia médica. Dios nos dejó a los médicos, dejó a los medicamentos. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos echar mano de ellos. Y Dios a través de estos hombres sana. Ha habido casos de médicos en situaciones muy complejas, muy complicadas, donde el diagnóstico se acabó y finalmente Dios dice, no, vamos a extender el plazo, ¿verdad? Y entonces se ve esa parte donde Dios sanó. Y también cuando han sido cosas muy sencillas y el médico, esto es de rutina, no sé qué, de repente viene una complicación y no, ¿verdad? Pero también hay ocasiones en las que Dios escoge sanar milagrosamente. Por eso decimos, o sea, Dios tiene poder de hacer lo que sea, ¿sí? Hablamos de la sanidad divina en la Biblia y nos fuimos a esa primera mención de cuando aparece esta señal, y que fue en Éxodo. Ya vimos, recordamos con el caso de Moisés, que metiera su mano en su seno, la saca leprosa, la vuelve a meter y vuelve a salir sana. Ya dijimos, ya entendemos que esta señal Dios la utilizó para comprobar al mensajero con el nuevo mensaje que tenía que enviar a la nación de Israel, ¿sí? Y dijimos también, haciendo un recuento, Dios pone esta situación con Moisés. En Deuteronomio 18 habla proféticamente del Mesías, de cómo iba a ser un profeta como Moisés, haciendo las cosas que Moisés hizo, ¿sí? Y después, posteriormente, tenemos al Señor Jesucristo en su ministerio, cumpliendo con todas estas profecías. Y vimos cómo Él estuvo sanando y haciendo este tipo de milagros. Sin embargo, tenemos el caso de cuando llega a Galilea, ¿sí? Y dice que no sanó mucha gente, porque el énfasis no es tanto en el sanar. Lo que él quería era que lo reconocieran como el Mesías, ¿sí? Es decir, el principio era: identifíquenme como ese profeta del que se hablaba en el Antiguo Testamento. Después comentamos que el Señor Jesucristo, todas las personas que se le presentaron para ser sanados, los sanó a todos, ¿sí? No necesariamente tenían que tener fe o no, ¿sí? Eso es importante. También dijimos cómo, y entendiendo otra vez, que les da el poder a sus apóstoles para que ellos también tuvieran este don de la sanidad por la imposición de manos. Ya entendemos que ellos seguían predicando este evangelio del reino,
¿sí? Porque el Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz para morir, le pidió al Padre que los perdonara porque no sabían lo que hacían. Entonces Dios les da una nueva oportunidad, y por eso tenemos hasta antes de Hechos 7 cómo se está dando todo esto. Después de Hechos 7, que matan a Esteban, ¿sí?, vemos cómo esto va menguando, aunque sigue estando en una transición, ¿sí? Pero podemos ver cómo esto va cada vez disminuyendo, ¿sí? También comentamos, igual que los apóstoles, al igual que el Señor Jesucristo, no hubo fracaso en las personas que sanaron, ¿sí? Todas fueron sanas, ¿sí? Ahora, aquí hay algo que es importante, que es donde nos quedamos. Uno de los argumentos que usan algunos hoy en día en cuanto a una persona, en cuanto a que una persona no sane, dicen que es por causa de pecado en su vida, ¿sí? Muchas veces dice, es que ya oramos, ya le impusimos las manos y no sanó. Es que un pecado de tener, y por eso no sana, ¿sí? Pero esto no es así, porque si esto fuera cierto, el apóstol Pablo hubiera estado predicando en el poder de la carne y no del Espíritu Santo, porque tenemos el caso del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, donde está hablando de ese aguijón en la carne, y donde le pide a Dios que lo sane, y Dios le dice, bástate mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Entonces, si esta fuera la regla, que la persona no sana porque hay pecado en su vida, tendríamos que el apóstol Pablo estaba haciendo lo que estaba haciendo en el poder de la carne. No es así, no es así, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Bueno, abra su Biblia por favor en Juan capítulo 9, versículo 1. Juan 9, versículo 1. ¿Están ahí? Juan capítulo 9, versículo 1 dice la escritura, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Fíjese cómo esto no es nuevo. Desde los discípulos ya ellos tenían esta manera de pensar, ¿sí? Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios que se manifiesten en él. Qué interesante, porque esto nos enseña que de pronto, algunas veces que nosotros entramos o estamos padeciendo algo, puede ser para la gloria de Dios. Pero vamos a ver las causas de la enfermedad. ¿Cuáles pueden ser las causas de la enfermedad? ¿El pecado puede ser una causa de enfermedad? ¿Sí o no? Claro que sí. Por supuesto que el pecado puede ser causa de enfermedad. Sin embargo, no podemos decir que toda enfermedad es por causa de pecado. ¿Estamos de acuerdo? Mire el ejemplo que tenemos en la Escritura, 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, por favor. Versículo 28. ¿Están ahí? Acuérdense que en esta parte del capítulo 11 de Corintios, Pablo está corrigiendo el significado que tenían los corintios con respecto
el significado y el entendimiento que tenían con respecto a la cena del Señor. Entonces, después de haber explicado este principio, en el versículo 28 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come pan, ¿cómo? Indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que lo hacen sin el entendimiento de lo que simboliza, de lo que representa, ¿sí? De lo que implica en mi vida. Juicio come y bebe para sí. Y luego mire lo que dice el versículo 30. Por lo cual hay muchos que enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Uno de los propósitos de celebrar la cena del Señor es purificar la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que cada uno debe de ponerse a cuentas cortas con Dios, pedir perdón por sus pecados, pero también con la gente que ha ofendido, para poder llegar limpio y tener esta comunión con el Padre. Ese es el principio. ¿Eso qué nos ayuda? Nos ayuda a mantener purificada la iglesia. ¿Sí? Ahora, de acuerdo a este pasaje, ahorita voy a entrar, pero quiero hacer una pequeña aplicación. De acuerdo a este pasaje, uno tiene que llegar con esa actitud. Y cuando tenemos en la iglesia de pronto esta celebración, hay personas que dicen: yo no la quiero tomar porque no he arreglado cuentas. Y muchos dicen: ay, qué madurez, ¿verdad? Qué madurez del hermano. Bueno, a decir verdad, lo que Dios quiere es que arregles cuentas y que la tomes. Y si no alcanzaste, que hagas un compromiso delante de Dios, decir: Señor, la voy a tomar, pero en esta misma semana voy a arreglar mis cuentas. Pero cuando las personas no la quieren tomar, no es por madurez, es por orgullo y por falta de arrepentimiento en su corazón. Ese es el principio. Porque Dios instituyó la cena para que la celebrásemos. Por eso dice: pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. No dice: y si se da cuenta que hay cosas que tiene que arreglar, entonces no la tome. No. Pruébese y coma del pan y beba de la copa. Pero quien hace esto sin el entendimiento, por haber pecado en su vida, ¿qué es lo que pasa? Enfermedad. Y luego dice: y muchos duermen. Es decir, el juicio ha llegado hasta la muerte física, ¿sí? Por hacer esto sin el debido entendimiento. Ahora, otra causa de enfermedad son los procesos naturales, es decir, las leyes naturales. Por ejemplo, si en lugar de comer sanamente basamos nuestra dieta en comida chatarra, pues déjeme le digo que tarde que temprano eso va a degenerar en una enfermedad, ¿verdad? O sea, si el hábito que tenemos es de tomarnos un refresco diario, pues ya nos han enseñado cómo una lata de Coca-Cola o de refresco representa 10 cucharas de azúcar. ¿Cuál cree que va a ser al final del tiempo el resultado? Muchos problemas, ¿sí? Entonces, aliméntese sanamente. Eso es importante. Son procesos naturales. Otra de las causas de la enfermedad, ya lo dijimos de acuerdo a lo que leímos en Juan capítulo 9, es para la gloria de Dios. ¿Para qué? Para que Él pueda manifestarse. Otra causa de enfermedad resulta nada más y nada menos que por Satanás, que por ataque demoníaco. ¿Quién se le viene a la mente? ¿Quién? ¿Quién? Job.
¿Cómo? Job capítulo 2. Abra su Biblia en Job capítulo 2, por favor. ¿Están ahí? Versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Pues fíjense el papel que juega el enemigo. O sea, hay que entender que esta guerra espiritual es real, y él se vale de todos los medios que él puede utilizar, los va a utilizar. ¿Sí? Porque incluso en el mismo caso de Job, primero tocó la familia, los negocios, los bienes, y después, y vemos aquí, queriendo tocar ahora su salud. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano. Pero mire, me encanta esta frase: ¿más qué? Guarda su vida. Y este es un principio que todos debemos de entender. No va a pasar nada que Dios no quiera o permita. De pronto estamos viviendo situaciones difíciles, adversas, pero tenemos que tener esa confianza en Dios, de que al final, si Él dice: Alberto, no es el tiempo, no es el tiempo. Y también tengo que tener claro que yo me puedo sentir muy bien, y que si dice Dios: te toca, te toca. ¿Sí? ¿A dónde nos lleva esto? Nos lleva a entender que Dios es soberano y que mi confianza tiene que estar puesta en Él. ¿Sí? Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Satanás atacó el cuerpo de Job. Un ejemplo en el Nuevo Testamento, ¿quién? ¿Quién se les viene a la mente? Pablo, 2 Corintios capítulo 12. Estamos hablando de las causas de la enfermedad, y estamos hablando que resulta también por ataque de Satanás. El apóstol Pablo, ahí en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, dice Pablo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Pero luego aclara, dice: ¿un qué? Que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Podemos también conocer a Pablo a través de esto. ¿Sí? Él está diciendo, en gran parte,
para qué estaba sirviendo esa enfermedad. Cuidado con la soberbia. Cuidado con el orgullo. David hace una declaración. El rey David. Y dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. ¿Vemos una persona soberbia? No tiene que saber mucho de la Biblia, grábeselo. Lo que sigue es un golpanazo que lo va a dejar helado. Por eso, mis queridos hermanos, la actitud de arrepentimiento en la vida del creyente no solamente es cuando acepta a Cristo como Señor y Salvador, es durante toda su vida y su andar cristiano. Siempre tenemos que tener esa actitud de arrepentimiento, identificando cuáles son esas áreas de oportunidad, identificando cuáles son esos pecados que tenemos en nuestra vida para irlos a poner delante de Dios. Si yo no estoy arreglando cuentas con mi Dios, yo tengo una actitud soberbia y Él va a tener que tratar, y puede ser por el lado de la enfermedad. Pueden ser cosas temporales o pueden ser cosas como en el caso de Pablo, que le dice, Pablito, perdóname, tú no fuiste el que clavó el clavito. No, no es cierto. Pablo, esto se queda de por vida, para que te acuerdes siempre de quién soy yo. Hermano, cuidado con esas actitudes. Otra causa de la enfermedad es una bien importante, para llevarnos a su presencia. ¿O estamos esperando que nos pase como Enoc o Elías? Bueno, sí, como iglesia estamos esperando ese momento, ¿verdad? Digo, a mí me encantaría que nuestra generación fuera esa generación que ¡pam!, se ve en el rapto, ¿no? Y yo creo que nos va a tocar. Pero, a no ser que Dios diga, Alberto, te toca hoy, ¿verdad? Pero también es una causa de la enfermedad, para llevarnos a su presencia. Debido a su gran amor, Dios utiliza también las enfermedades como un medio para llevarnos con Él. Yo me acuerdo la última ocasión que mi abuelita estaba en la clínica, 96 años, estaba ahí, pues ya por causa misma de la vejez, con complicaciones, y entonces estábamos ahí y orando para que Dios la sanara. Y ¿qué estás haciendo? Pues queremos, no, pídele que ya me lleve, ya estoy lista para estar con el Señor. Y así fue. Pero es algo natural. Y qué bonito tener ese sentimiento. ¿Cuántos pudiéramos decir, ya estoy listo para estar con el Señor ahorita? No digo que levanten la mano porque se me hace que no va a haber ni uno. Pero ese debería ser nuestro anhelo. ¿Cierto o no es cierto? Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero a veces nosotros nos queremos aferrar a este cuerpo. Entonces, Dios usa las enfermedades también para llevarnos a su presencia, por su amor. Nosotros no alcanzamos a ver la historia o el cuadro completo. Y a veces pensamos, ¿por qué tan joven
pues nosotros no sabemos de qué lo libró Dios. Cuando estamos hablando de creyentes, ¿verdad? Cuando estamos hablando de gente inconversa, claro que duele porque uno sabe el destino final, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de gente creyente, también debemos de pensar que de algo lo estaba cuidando. Por ejemplo, cuando José el soñador, muere, a él no le tocó ver cómo llegó otro faraón y los hizo esclavos. ¿Sí? Lo libró de eso. Y tenemos a muchos reyes en la Biblia que primero se los llevó antes que les tocara ver lo que iban a padecer. Hermanos, si somos creyentes, tenemos que estar listos para estar en la presencia del Señor hoy. Ya hemos dicho que Dios sanó, sana y sanará. Sin embargo, cabe mencionar que Satanás también puede sanar. ¿Sabía usted eso? ¿Piensa usted que Satanás tiene el poder de sanar a alguien? ¿Sí o no? Apocalipsis 13. Apocalipsis capítulo 13. Verso 1. ¿Están ahí? ¿Están ahí o están esperando que aparezca en la pantalla? A ver, ¿qué? Dice, verso 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Y lea conmigo que dice, pero su herida mortal fue, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Mi pregunta es, ¿de dónde vino esta sanidad? El mismo contexto nos da la respuesta, vino del mismo diablo. ¿Sí? Estos cuernos, ya más adelante podremos estudiar el libro de Apocalipsis si Dios nos permite, pero estos cuernos representan reyes y líderes. Y esto está hablando del asesinato de un líder mundial, quien es resucitado. Y no va a ser por el poder del Espíritu Santo. ¿Se acuerda lo que dice Tesalonicenses 2? Que el anticristo vendrá haciendo señales, milagros, señales y prodigios mentirosos. Muchos me preguntan, entonces, ¿qué pasa en esas reuniones de sanación? Hay gente que sana, pero no es el Espíritu Santo de Dios. Porque ¿quién quiere tener confundidas a las personas? Créanlo, ahí está. Sí, pero ¿quién lo hizo? Si sabemos que esas señales no son para la iglesia. ¿Quién las está haciendo? ¿En el poder de quién? Ahora, el anticristo no va a venir diciendo, yo soy Satanás, adórenme. Por supuesto que no. Ni se va a sentar
en el templo diciendo que es Satanás y que lo adoren. Va a llegar diciendo: adoremos a Jesucristo, adoremos a Dios. Pero va a ser mentira. Y ahí es donde mucha gente se va a engañar. Usted dígale a cualquier inconverso: préstame tu mano y te voy a poner el sello del 666. ¿Usted cree que va a querer? No. Claro que no. Por supuesto que no. Pero imagínense esta hipótesis. Pues ahora vamos a poder poner un chip para que no tengas que cargar efectivo ni tarjetas de crédito, entonces ya nadie te va a robar. Y ¿sabes qué? Nadie te va a secuestrar, porque si te secuestran vamos a ver dónde estás. Y si piden rescate, como todo va a ser electrónico, va a quedar registrado a dónde lo mandaste. ¿No te quieres quitar eso ya? Pon el chip. Pero mucha gente va a decir: no, pero a mí cuando me vengan a decir ponte el 666, yo voy a decir que no. Pues no te van a decir. Por favor. ¿Sí? Ese es el principio. Así trabaja Satanás. Llegan las personas, ¿y dónde es? Donde las confunden. Dentro de la misma iglesia de Jesucristo están confundiendo a la gente. Es la estrategia que mejor resultado le da a Satanás. Infiltrándose, metiendo doctrinas de demonios. Quitando la mirada de los creyentes y de la autoridad de la Biblia y poniéndola en las personas, porque resulta que ahora tiene más validez lo que dice fulano, sultano y perengano que lo que dice la Biblia. Es que yo creo esto porque es que el pastor dijo, por eso, pero ¿qué dice la Biblia? No sé, pero el pastor dice, pero ¿qué dice la Biblia? Pero es que no sé, es que el pastor dice, ¿y luego? Y resulta que el pastor ni creyente es. ¿Se fija? Otro dato interesante es que Cristo no fue el primero en resucitar de los muertos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tenemos algunos casos en el Antiguo Testamento y otros durante el ministerio de Jesús. La diferencia consiste en que Jesucristo no volvió a morir nunca y todos los demás sí. ¿Cuál fue el primer caso en que se resucitó a alguien? Aquí lo vimos. ¿Recuerdan? El hijo de la viuda de Sarepta. Elías lo resucitó. Es el primer caso que encontramos en la Biblia. Pero ese hijo volvió a morir. El Señor Jesucristo resucitó a otros, Lázaro. Pero Lázaro volvió a morir. Y así como esos hay otros que resucitaron. Pero todos volvieron a morir. Jesucristo murió y resucitó y sigue vivo. Amén. Mateo 10. Mateo capítulo 10. Mateo 10. Verso 1. ¿Están ahí? Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé,
Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, y digo como referencia el celote ahí, ¿verdad? El que también le entregó, para que no se confundan, traidor. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Las instrucciones que el Señor Jesucristo les estaba dando a sus apóstoles. Pero ¿a quién leímos que venía ahí? No. Ese que lo sellaron. Judas. Judas, el que el mismo Señor Jesucristo dijo, es diablo. Ese también sanó. Ese también hizo un milagro. Pero el mismo Señor Jesucristo nos dice quién era. Cristo no le dijo que es un diablo. Dijo, es diablo. Le llamó hijo de perdición, que es la frase misma y título, nombre que emplea Pablo para referirse al anticristo en Tesalonicenses. El hijo de perdición. ¿Sabía usted que Jesucristo dijo que Judas es diablo? ¿Sí o no? ¿No sabían? ¿Sí sabían o no sabían? Sí. Bueno, ahora su Biblia en Juan 6 y lo va a marcar para que nunca se le olvide. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Versículo 70. Juan 6:70. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros, qué dice? ¿Hablaba de quién? Por si quedaba duda. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón. Porque ese era el que le iba a entregar. ¿Y era uno de los qué? Uno de los discípulos que el Señor Jesucristo había enviado. Sanar, resucitar. ¿Qué tal? Ahora el pasaje, cuando hace referencia a hijo de perdición, segunda de Tesalonicenses. Mire, vamos a leer eso. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 1. ¿Están ahí? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía
y se manifieste el hombre de pecado, ¿qué dice? El hijo de perdición. El hijo de perdición. La misma título o nombre que se le da a Judas, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ya nos está diciendo la estrategia. No va a estar diciendo, adórenme, soy Satanás. Claro que no. Claro que no. ¿Qué opinión tiene de Francisco I? ¿Ya se reunió con pastores a orar? Hay quien dice que es creyente. ¿Será? ¿Será? Pero está haciendo muchas cosas buenas. Está manejando un lenguaje que usamos aquí en Filadelfia. A lo mejor sí es creyente. Claro que no. Yo le voy a decir una cosa. Nunca hubiera aceptado ese puesto. Es que va a arreglar todas las cosas. Por mí, puede meter a todos los pederastas a la cárcel. Y eso a mí no me dice nada. ¿Me explico? Porque esa es la estrategia de Satanás. Y no podemos perder de vista la estrategia que ellos traen, el ecumenismo. Ellos van y ya arreglaron con la iglesia ortodoxa, que fue la gran cima de Oriente. Ya lo arreglaron. Pero ahora van por los hermanos separados. Y lo están logrando. Lo están logrando porque ya muchos evangélicos dicen que ese hombre es creyente. Y publican. Gloria a Dios. Pastores orando con el Papa. ¿Y eso qué? El mismo anticristo se va a sentar en el templo y va a decir: adoremos juntos a Jesucristo. ¿Y? Es el anticristo. Pero miren lo que sigue diciendo el pasaje. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? Satanás. No es Satanás. Es por obra de Satanás. Es decir, Satanás no tiene esa facultad
que tiene Dios de ser trino y uno. Aunque hay una trinidad diabólica conformada por Satanás, por el anticristo y el falso profeta, no son el mismo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es el mismo, pero esta es una copia barata y pirata, como la fe del domingo. Digo el domingo porque fue lo que se enseñó, a la fe pirata. Dice, y con todo, y mismo cuyos movimientos por obra de Satanás, con gran, ¿qué dice? Lea conmigo, poder y señales y prodigios, ¿qué? Mentirosos, pero ya está en acción el misterio de la ¿qué? ¿Y dónde cree que está en acción? Dentro de las mismas iglesias. Ya está pasando. Y ese video que pusimos, donde tenemos a la gente haciendo así, son posesiones demoníacas. Eso no es por obra del Espíritu Santo. Y cayéndose y revolcándose y haciendo ruidos de animales. ¿Dónde usted cree que eso va a ser por obra del Espíritu Santo? Y donde llegó el enfermo y salió sano. Sí, claro. Pero por el poder de quién? No por el poder de vista. Dios sanó, sana y sanará. Pero cuando la persona dice, es que yo tengo el don de la sanidad y impone las manos y se sana, yo, mire, pinto mi rayo y me hago para un lado. Porque eso no es por el poder de Dios. Pero eso está dentro de las iglesias. Y son las que más rating tienen. Porque ¿quién las promueve? Satanás. Pues el mismo demonio. Claro. Sí. Y las iglesias que queremos trabajar y que queremos avanzar, ¿qué creen que es lo que hace? Nos manda gente infiltrada para ponernos piedritas en el zapato y que luego se empiece a dividir la iglesia por doctrinas de demonios y queriendo revelar a la gente con respecto a lo que la palabra de Dios dice y con respecto a la autoridad de la iglesia local. Porque eso es lo que enseñan ahora. Y todo este movimiento de misiones mundiales, yo he escuchado a personas que han dicho que ahora están empoderando a la congregación porque los líderes son los que están obstaculizando que llegue la palabra de Dios a todos esos lugares. Yo lo único que digo es, enséñame el versículo y el capítulo donde eso es bíblico. Dios trabaja a través de las iglesias locales. Y Dios trabaja de acuerdo a la autoridad delegada por Dios. Y la iglesia tiene su autoridad. Y el Señor Jesucristo así la constituyó. Y a quien no le guste, pues que se haga un club social y se dedique a eso. Y se nombre presidente de ese club, ¿verdad? Y que tenga sus propios seguidores. Porque la Biblia es clara. Y quien llegue con esa doctrina de demonios, no es lo que la Biblia dice. Claro que Dios le va a demandar a todos esos líderes que están obstaculizando que el evangelio no llegue. Por supuesto que les va a pedir cuentas. Pero el fin no justifica los medios. Así es. Eso es bien importante. No justifica los medios. Es que vamos a llevar la palabra así, pero algo como dice la Biblia. No lo quieres hacer como tú quieres, porque eso es ir en contra de la voluntad de Dios. Las buenas obras de la carne
Fíjese, por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es decir, todas aquellas personas que en este tiempo se les compartió el Evangelio y no quisieron aceptar, y la iglesia es arrebatada, esas personas ya no van a tener oportunidad. La Biblia dice que Dios les va a enviar un espíritu de mentira para que crean al anticristo. Mire lo que dice: y con todo engaño dice el amor del cero sabe. Dice, por esto, versículo 11, por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean que la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en injusticia. Como podemos ver, el diablo tiene poder, y por supuesto que hoy en día también está trabajando con el firme propósito de confundir a la gente y que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Entonces, para terminar, debemos entender que el anticristo no se va a presentar como el diablo de la lotería, ¿sí? Porque le garantizo que nadie lo seguiría, ni va a decir públicamente vamos a adorar a Satanás, sino que lo hará con engaño, vestido como ángel de luz, diciendo vamos todos a adorar a Jesús, y dará a gentiles señales prometidas a judíos, y según la escritura son sinagoga de ¿quién? Satanás. Ahí está el cuadro perfecto con lo que dice la Biblia. ¿Estás queriendo aplicar promesas que no son para ti? ¿Estás queriendo ver señales que no son para ti, sino que fueron para los judíos? La Biblia establece que son sinagoga de Satanás. ¿Quién nos está confundiendo, hermanos? El enemigo. Vamos a orar.